Saludos amigos de Procambios, bienvenidos a la sección Gestión Empresarial. Un abrazo al querido amigo Leonardo Alberte. En esta oportunidad trabajaremos sobre la posición estratégica. Concepto de posición estratégica. La posición estratégica es el carácter que debe adoptarse en la estrategia que diseñará y ejecutará la organización respecto a las fuerzas que componen su situación. Estas fuerzas, por una parte, son externas, como la estabilidad ambiental, que tiene que ver con la estabilidad, con la volatilidad y con la turbulencia del entorno donde se desenvuelve la organización. Y por otra parte, la fortaleza industrial, que tiene que ver con la capacidad de producción de la industria. Estas fuerzas se pueden identificar en unos cuadrantes, como se ve a continuación. Fíjense que hay dos ejes. Hay un eje vertical compuesto por la fuerza financiera y la estabilidad ambiental. Hay un eje horizontal compuesto por la ventaja competitiva y la fortaleza industrial. La unión de esos dos ejes muestra 4 cuadrantes. El primero, el cuadrante agresivo, que es donde priman las fuerzas financieras y la fortaleza de la industria. El cuadrante conservador, en donde prima la fuerza financiera y la ventaja competitiva. El cuadrante defensivo, conformado por la ventaja competitiva y la estabilidad ambiental. Y un cuadrante competitivo, conformado por la fortaleza de la industria y la estabilidad ambiental. Asimismo, podemos notar que las fuerzas internas están conformadas por las fuerzas financieras y la ventaja competitiva. Proceso para determinar la posición estratégica. En primera instancia, se deben identificar los elementos de las fuerzas estratégicas. Seguidamente, debemos calificar esos elementos, para luego obtener el paso número 3, el cual es calcular el valor de cada uno de los ejes de las fuerzas estratégicas. Esto nos permitirá conocer e identificar el cuadrante que va a determinar el carácter de la estrategia. La figura resultante es algo parecido a lo que acaban de ver, en la cual hay un vector que mostrará a cuál cuadrante de posición estratégica enfocaremos nuestros esfuerzos. ¿Cuáles son los elementos de las fuerzas estratégicas? Muy bien. Escribamos los elementos de cada una de esas fuerzas en una tabla como esta. Comencemos con la fortaleza financiera. Va a tener un elemento como el rendimiento sobre la inversión, el apalancamiento, la liquidez, el capital de trabajo, el flujo de capital y riesgo involucrado en el negocio. Por supuesto, estos son apenas algunos de los elementos que la fuerza financiera puede tener. Indiscutiblemente es su tarea identificar cada uno de esos elementos dentro de la realidad de su organización. De la misma forma podemos identificar los elementos de cada una de las demás fuerzas. Así, estos son los elementos de la fuerza de estabilidad ambiental. Estos son los elementos de la fuerza ventaja competitiva. Estos son los elementos de la fuerza fortaleza industrial. El siguiente paso es calificar los elementos de cada una de las fuerzas. Procedamos diseñando en primera instancia una matriz como la siguiente. Note que en esa matriz cada una de las fuerzas que componen la posición actual de la organización tiene identificados sus elementos. Asimismo, hay una columna de impacto en donde vamos a colocar ese valor que representará la contundencia de su influencia en la relevancia y en la realidad de la organización. El impacto se califica con un 5 cuando es muy alto, con un 3 cuando es moderado y con un 1 cuando es leve. Por ejemplo, si calificamos con 3 el rendimiento sobre la inversión, que es uno de los elementos de la fuerza financiera, estamos diciendo que ese impacto es moderado. De esta misma forma podemos calificar todos los demás elementos de la fuerza financiera. Así. Ahora, para calcular el valor de esa fuerza,
debemos obtener el promedio de estas calificaciones de la siguiente manera. Bien, hemos calificado la primera fuerza, la fuerza financiera. Recordemos que la fuerza financiera hace parte del eje vertical del cuadrante de posición estratégica. Todos los valores son positivos porque apunta hacia arriba. Ahora, si pretendemos calificar la ventaja competitiva, debemos recordar que hace parte del eje horizontal y apunta hacia la izquierda. Así que todos los valores que demos en los impactos van a tener un signo negativo. Así. De la misma forma, calificamos la estabilidad ambiental. Recordemos que la estabilidad ambiental es una de las fuerzas que conforma el eje vertical y apunta hacia abajo, así que también tendrá signo negativo en la calificación del impacto. Así. Por último, calificaremos los elementos de la fuerza fortaleza industrial. La fortaleza industrial conforma el eje horizontal y apunta hacia la derecha. Eso quiere decir que sus valores van a tener un símbolo positivo. Muy bien, hemos calificado todos los elementos de las fuerzas que componen la posición estratégica de una organización. Interesante hasta ahora, ¿cierto? Calculemos entonces el cuadrante de posición estratégica. Ahora procedamos a calcular el valor de cada uno de los ejes. Asimismo, identificaremos el cuadrante estratégico por medio del cual diseñaremos la estrategia de la organización. En primera instancia, identifiquemos cuál es el eje vertical. El eje vertical está compuesto por la fuerza financiera y por la estabilidad ambiental. Recordemos que la fuerza financiera tuvo una calificación promedio de 3, mientras que la estabilidad ambiental tuvo una calificación promedio de -4. Si sumamos estos valores, tenemos un valor total de eje vertical de -1. Ahora, el eje horizontal está compuesto por la fuerza industrial y por la ventaja competitiva. Recordemos los valores de esas fuerzas. La fortaleza industrial tiene un valor de calificación promedio de 3.8, mientras que la ventaja competitiva tiene un valor promedio de -3.7, lo que da un valor total de eje de 0.1. De esta forma está conformado el eje horizontal. Ahora, ubiquemos los valores en cada uno de los ejes. Así. Este es el valor -1, que corresponde al valor del eje vertical. Este es el valor 0.1, que corresponde al valor del eje horizontal. Donde se unen estos dos puntos, debe llegar la punta de flecha del vector estratégico. El vector estratégico sale de la intersección de los ejes verticales y horizontales. Así. Nótese que hemos identificado que el carácter de la estrategia que debemos diseñar es competitivo, porque el vector apunta hacia el sector competitivo. ¿Qué significa esto? Hablemos de la interpretación y de qué tipo de estrategia pretendemos diseñar. Bueno, este fue el resultado que obtuvimos hace unos minutos. Entonces, nos damos cuenta que priman los valores de estabilidad ambiental por una parte y de la fortaleza industrial por la otra, lo cual indica por un lado que el entorno es estable y por el otro de que la industria es altamente productiva. Asimismo, la fuerza interna más fuerte es la ventaja competitiva. Recordemos los valores de las calificaciones pasadas. Eso quiere decir que para este ejemplo, esta empresa podría destacarse y encontrar elementos importantes como participación en el mercado, calidad de producto y lealtad del cliente a través
de sus factores diferenciadores. Entonces, se puede decir que se recomienda una estrategia competitiva de diferenciación. Es todo por ahora, nos veremos en una próxima ocasión.